química totalmente prohibitiva en todos los convenios, ¿cierto? Incluso en estado de guerra mundial. Sin embargo, esta, como usted bien decía, la exdirectora del ISP, el Instituto de Salud Pública, torturada ella en 2 ocasiones por la dictadura de Pinochet y que luego en el actual gobierno de Piñera finalmente fue sacada de su puesto en el año 2010. Ella terminó confesando que ella descubrió que habían armas químicas para asesinar, al menos esa es la capacidad de la cantidad. De casualidad la descubrió. De casualidad. Ellos se la eliminó en el año 2008 y decía que la cantidad de químicos que ahí se alojaban en los subterráneos del ISP podían llegar a matar incluso a la mitad de la población de la capital, de Santiago. O sea, a ese punto llegaba. Bueno, ¿qué es lo que dice esta mujer torturada por la dictadura militar, finalmente echada de su puesto por el actual gobierno de Sebastián Piñera? Ella se refirió de la siguiente manera. Su nombre, Ingrid Heidman, exdirectora del ISP. Eran 2 cajas llenas, así como lo cuenta cuando hizo este terrible descubrimiento que la dejó completamente anonadada y que terminó deshaciéndose esto en el año 2008. Eran 2 cajas llenas de ampollas con toxina botulínica, suficientes para matar a la mitad de Santiago. La policía de investigaciones fue muchas veces al ISP, donde al parecer los datos le indicaron que existían estas armas químicas al interior de este recinto, más nunca las encontraron. No revisaron el subterráneo donde ella se topó con ella en el año 2008 al y ser finalmente torturada ella descubrió que existían estas... No, yo lo relacioné, ella fue torturada, digamos, porque simplemente no por la directora militar. ¿Y cómo lo descubrió entonces? Porque ella trabajaba ahí, digamos. Mandó a hacer el aseo. Exacto. Mandó a hacer el aseo del subterráneo y ahí se encontraron con esto. estas 2 cajas. Sí, fue una cosa muy de casualidad, como un tema doméstico. Oye, ¿por qué está como sucio el sótano? ¿Por qué no lo ordenan? Y cuando estaban ordenando se encontraron con esto. Es lo que apareció en los medios hasta el momento. Ahora, aquí viene lo divertido. Según lo que dice ella, que en el año 2008, cuando ella se topa con este armamento químico, que con la capacidad, como bien dice ahí, de asesinar a la mitad de la población de la región metropolitana, finalmente ella se deshace y lo que tiene por entendido, que siendo que la Policía de Investigaciones fue a buscarla, que estaban, ¿cierto?, atentos de que esto existía, el gobierno de Bachelet dice que nunca supo el caso. O sea, habían otros poderes operando, intentando deshacerse o recuperando esta arma, quizás para usarla en algún otro momento. ¿Y cómo se usaban ese tipo de armas? ¿Se tiraban en el aire? En el caso de esto, algo similar, digamos, o como el gasarín, que finalmente una persona se inmolaba, o a través de una máquina que con una especie de bomba que activa el dispositivo que comienza a arrojar. Esta era para la guerra que posiblemente íbamos a enfrentar con Argentina y además, todo el tema de la carretera austral y todo eso. Exactamente. ¿Pero tú lo respirabas? ¿En el fondo te morías? Exactamente, él inhalaba y funcionaba con un sistema de detrimento del sistema muscular. En donde finalmente te morías por muchas condiciones. Primero, porque todos tus órganos dejan de funcionar, porque entra en un estado de debilidad tal que las pulsaciones del corazón llegan a 0, o sencillamente porque la musculatura llega a tal nivel de relajo que no puedes respirar. O sea, si tú haciendo todo un esfuerzo, no tienes fuerza y mueres, digamos, de... Sí. Perdón, pero es una muerte agónica. No es que te mueres así nomás. ¿Pero es un sufrimiento? Terrible sufrimiento. Porque es progresivo, es progresivo. O sea, está firmado en Ginebra y en la Asociación de Armas Químicas que eso no se puede usar. Absolutamente. Y de hecho, esta en particular es una de las más terribles. Algunas de hecho la colocan por sobre el gasarín, ¿cierto? Como sectas religiosas ocuparon el metro de Japón y que mató una gran cantidad de personas. Está la que encontró, obviamente, la exdirectora del ISP, la toxina botulínica, que iba a ser pensado, como bien dice Gonzalo, en una versión semioficial para poder contrarrestar en el caso, ¿cierto?, de invasión con Argentina, digamos, países limítrofes, o también en el caso de deshacerse de personas no gratas que estaban contra la dictadura militar. No quiero entrar en error, la toxina botulínica provoca parálisis muscular progresiva, es terriblemente angustiante para la persona que va muriendo de a poco, es una tortura hasta que finalmente tu cuerpo deja y cesan todas sus funciones. Otras muy similares y que están por debajo de esta está el gasarín, parálisis de la respiración, muerte por asfixia, donde también el cansancio, que la persona no tiene la capacidad de hacer el trabajo ni siquiera automático de inhalación de oxígeno y por lo tanto muere por asfixia. Está también el gas mostaza, que va generando ampollas en la piel, como está ahí designado, y también muerte por asfixia. El talio, con que se envenenó, entre otras sustancias químicas, al expresidente Frey, daño estomacal. Provoca esto, sistema nervioso central completamente se va a las pailas. El SOMAN
que va descomponiendo lentamente las capacidades del cuerpo en posibilidad de inmunología, y el tabún, parálisis y también falla respiratoria. Oye, aclarar que algunos descriteriados que dan la opinión y decían que bueno, pero la gente no sentía dolor ni nada. No, es una agonía. Es una agonía, es un dolor agónico, pero terrible. Pero es una tortura donde tú puedes seguir hablando, ponte tú, si tú quieres hacer a la persona hablar, se te duermen todos los músculos. Hasta cierto momento, pero ya no puedes devolverlo, no es algo que te puedan quitar. Las armas químicas son para matar a gran parte de la población, no son armas químicas como alguna vez fue el ácido lisérgico, que eran para entrevistas, para sacar testimonios. O sea, no es reversible, una vez que tú ya lo inhalaste, eso es una bomba. Se usa de manera masiva, echarle al agua, no sé, al aire. Por ejemplo, tirarlo en un centro comercial, por ejemplo, donde sabes que hay una pérdida no es para tener testimonio ni nada. ¿Esto fue desarrollado por la DINA de manera profesional, digamos? ¿Contrataban gente, investigaciones? Fíjate que lo que hace la DINA, al parecer, para que tenemos este dato, es que un norteamericano se le mandó a fabricar estas armas que ya existían, tenían nombre y apellido, y que aquí se hizo una instrucción sobre cómo desarrollarla, cómo crear los dispositivos en algún caso cuando fueran a realizar un ataque con estos gases, de que la manera en que se expanden hacia la población. Pero se mandaron a pedir. Que venía desde Brasil. Exactamente. Claro, el cargamento viene desde Brasil. Por supuesto, pero es gringo el constructor de esto, y obviamente que tiene una señora que finalmente también tiene mucho que decir. Bueno, obviamente la utilización de armas químicas en nuestro país podemos ver que no son ajenas incluso a aquellos que en algún momento con cierto poder político arrastrado históricamente intentaron levantarse contra la dictadura de Pinochet. Uno de esos, por supuesto, el expresidente Frei, el bueno, obviamente. Mira, atención. Declaro aquí categóricamente que estoy dispuesto a apoyar sin condiciones y sin ninguna pretensión personal una forma de transición como la que he señalado u otra que reúna los requisitos indispensables para la democracia, para la causa de la democracia. Pienso que sería extremadamente útil e ilustrativo un debate directo con el jefe del Estado. Nadie la podrá aplastar. Tengamos valor, fe, esperanza en Chile. Cuando uno tiene al país silenciado, cuando uno solo son los que pueden hacer campaña, cuando tienen la televisión y la prensa, cuando tienen las mesas y hacen ellos los escrutinios, naturalmente que van a ganar. Sería imposible creer lo contrario y sería tonto ilusionarse. En plena dictadura, Frei Montalva alza la voz y exige un confrontamiento con el entonces gobernante de nuestro país, Augusto Pinochet, para debatir sobre una serie de abusos y pasada a llevar sobre los derechos humanos. Obviamente él, con micrófono y con una enorme asistencia, finalmente es marcado por la dictadura. Dicen, este hombre es peligroso, este hombre se atreve, en pleno silencio, donde obviamente el que apenas llegaba a asomar la cabeza era aniquilado, era completamente borrado del mapa. Este hombre que era más difícil de tocar, obviamente. Un presidente querido. Por supuesto. Entonces de repente dicen, bueno, a este señor respetado a nivel internacional. Respetado a nivel internacional, por supuesto. Finalmente dicen, bueno, ¿cómo nos deshacemos de este hombre? Por ahí alguien se le ocurrió y dijo, bueno, echémosle mano a las armas químicas que tenemos y envenenémoslos paulatinamente, y es por eso que a los 71 años muere de una forma realmente misteriosa. Entendemos que este presidente tenía un problema al hiato, que es como un problema de reflujo. Claro, pero eso tú lo aceleras y te cuelga de eso. Absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él trata de rodearse de personas de confianza, doctores que en la Clínica Santa María de alguna manera resguardan por su seguridad, y es lo que jamás sospechó, que lo que se entiende es que finalmente todas esas personas supuestamente de confianza fueron reemplazadas y paulatinamente se les fue suministrando un par de drogas, que algunas, como el talio que antes los mencionamos, que va creando un deterioro en los procesos orgánicos, ¿cierto? En varias partes de los órganos, y que comienzan a fallar, y finalmente este hombre termina muriendo el 22 de enero del año 1982 de forma inesperada. Este tipo de armas que son prohibidas en todo el mundo, cuando se descubre por convención, o sea, sí, claro, hay un pacto, son tan horrorosas. La gente que está, digamos, en la convención de Ginebra, porque Corea del Norte y todos estos países. O sea, perdón, digámoslo, actualmente en Siria están arrojando bombas químicas, y ahí un poco todos calladitos porque ahí tratando de agarrar ciertas reservas naturales. Ya, pero ¿qué pasa cuando se descubre que se usaron y que existen y está la prueba de que estaban ahí y todo? ¿No se busca responsable? ¿No se hace alguna auditoría o algo? Pero eso hace muy pocos años que un documental, digamos,
digamos, que repobló la sintonía cuando se dio en nuestro país. Y finalmente esto todavía está en un largo proceso, porque no se puede apuntar claramente a los culpables. ¿Van a estar todos muertos ya cuando sea...? Probablemente. Aparte que se encargaban de eliminar cualquier pista o rastro que llegara. Ahora lo que entendemos que quien tenía acceso a estos tipos de veneno o a estos tipos de gases y químicos tóxicos era obviamente aquellos que comandaban como una forma de ataque o arma completamente prohibitiva, que era la DINA, digamos, comandada por una gran cantidad de personas que llaman nombre y apellido. Mucha atención. Estamos hablando del caso de que incluso a grandes poderosos, contrarios al gobierno de Pinochet, fueron utilizados también envenenamiento a través de estos tóxicos. Un par de ellos es un poco lo que cuenta este segmento cuando mataron a Frei Montalva. Por favor. Tanto el doctor Larraín como Eduardo Frei y su familia desconocían que en esa clínica privada trabajaban médicos vinculados a la inteligencia militar y cuyo pasado estaba indefectiblemente teñido con los oscuros procedimientos de la DINA. El recinto donde estaba el presidente Frei Montalva estaba extraordinariamente contaminado y cercado por la inteligencia militar. Sus agentes operativos, sus profesionales médicos encargados de exterminio, representantes de Pinochet. Este proceso duró 2 meses, de donde él se va de alguna manera a tratar de algo incómodo, pero relativamente sencillo, ¿cierto? Más molesto que terrible. Más molesto que terrible, digamos. Era urgente en calidad de él como el activista que siempre fue. Sin embargo, durante estos 2 meses se encargan de colar todos estos tóxicos en sus propios medicamentos, ¿cierto? Intravenoso también, o anda a saber tú, quizás hasta por los respiraderos. Mira, pero escúchame. Y finalmente termina muriendo de esta forma extraña. Y ojo, yo creo en eso. Eligieron el talio que se parecía mucho a la dolencia que él tenía, que provocaba primero daños estomacales y de ahí un deceso a varios de los órganos básicos del cuerpo. Yo creo en esa teoría lo que dices tú, pero también uno le ha tocado hoy en día en la actualidad que un pariente entra a la clínica, al hospital, donde sea, por una cosa pequeña, se tiene que hospitalizar y a los 30 días falleció. Porque entre que la bacteria, que aquí, que allá, y hoy en día, o sea, no sé si el cáncer, puede que no, como puede que sí, digo, pero hay posibilidad de que entre una persona, digamos, buena y sana al hospital y después no sale nunca más. Es bastante posible. Ha pasado hoy en día. Pero en este caso tiene que ser con complicidad de los doctores de la clínica Santa María. ¿Y la autopsia? Sí, de alguna manera, obviamente, es que es el proceso que está haciendo, digamos, y que ya no se desconoce que claramente murió por envenenamiento, de alguna manera. ¿Y en ese minuto no hicieron la autopsia? Bueno, se pasaron muchas cosas antes de que esto saliera. Recién se estaba absolutamente. Hubo un traspapeleo de informe, digamos, y consecuencias. Igual era una época extraña. Es súper extraña. Una época extraña. Eso no era transición, eso era derechamente un periodo de completa opresión, en donde lo que salía públicamente, la versión oficial de cualquier tema, estaba antes filtrado por el poder que estaba rigiendo en aquel entonces. De hecho, finalmente la consecuencia del envenenamiento, de la toxicidad que se le propinó al entonces Frei Montalva fue la siguiente. ¿Quién dice esto? El perito Carmen Cerda, de la Facultad de la Medicina de la Universidad de Chile, con todos los títulos habidos por haber, dice: el envenenamiento con talio, les recuerdo, el talio provoca daño estomacal y al sistema nervioso central, comenzó cuando hizo las primeras consultas y decidió que se iba a hospitalizar. De alguna manera lo terminaron enclaustrando, esclavizando en este hospital durante 2 meses, donde se fue suministrando de esto muy de a poco. Se administraron, dice ella, sustancias químicas mientras él estuvo en la clínica, como el gas mostaza, y que se le empieza a dar cuando ya está internado. Además del talio, el gas mostaza comienza a provocar ampollas en la piel y muerte por asfixia, que de alguna manera arroja cierta sensación de que colapsó la enfermedad, de cierto estado natural, porque nadie iba a buscar toxinas donde supuestamente jamás debieron haberla. Entonces, obviamente, todo esto comienza a desglosarse mucho tiempo después. Proceso, así como un informe de decir casi, mira, lamentablemente el proceso que estaba muy tranquilo se aceleró. Sí, dice que esto fue de 2 maneras probablemente. La propia experta Cerda nos dice que puede ser ingresado a través de polvo, que está de alguna manera condimentado en la comida que le daba el propio centro. El centro, por ejemplo, hospitalario, claro, como digamos no tiene un sabor particular, y por el otro es por intravenosa, que eso es ya claramente más canalla. Hay mucha gente metida ahí entonces, enfermera, la que va con la bandeja, el doctor a cargo, sus colaboradores. Claro, la cadena de seguridad del
tratamiento que generalmente un hospital, obviamente todo lo hace de buena fe, fue intervenido, interceptado en ciertos eslabones de esa cadena y finalmente fue envenenado. No hubo precaución de que en realidad le podía pasar algo, no había gente preocupada de que, no sé, ¿de la seguridad? Claro, de la seguridad de él, porque igual era como lo más probable que le quisieran hacer algo, lo quisieran hacer desaparecer. Yo creo, claro, sí, pero en una fíjate que yo creo que él tomó ese resguardo, es por eso que fue a una clínica que le da confianza, se trató de entrevistar con doctores, digamos, que ejercieran el mismo punto de vista, pero sin embargo, fuera la mejor clínica. Absolutamente, se intervino, como decía, la cadena de resguardo de ética de esta clínica y no tengo por qué echarle la culpa a la institución. No, sí. Finalmente, digamos, hubo manos negras que de alguna manera entorpecieron, digamos, el circuito normal y cotidiano de cómo ellos operaban con sus distintos enfermos. De hecho, estamos frente al ministro en visita, que estuvo a cargo respecto a esta investigación. Finalmente, en sus propias palabras, podemos entender un poco más de qué fue esto, que incluso con grandes y poderosos exmandatarios de nuestro país fueron ocupados armas químicas también en nuestro país. Atención. El fallecimiento del expresidente de la República, don Eduardo Frei Montalva, acaecido el día 22 de enero de 1982, fue ocasionado por la introducción paulatina de sustancias tóxicas no convencionales, por la aplicación de un producto farmacológico no autorizado, denominado transfecfactor, y por la ocurrencia de diversas situaciones anómalas que pudieron ser disimuladas con inadvertencia o negligencias que paulatinamente deterioraron su sistema inmunológico y facilitaron la aparición de bacterias oportunistas tales como las denominadas Proteus vulgaris y Candida albicans, que resultaron ser la causa final de su muerte y dieron la apariencia que su deceso ocurrió por complicaciones derivadas de las intervenciones quirúrgicas a que fue sometido, haciendo imperceptible la intervención de terceros en su fallecimiento. O sea, mientras tanto lo operaban, le ingresaban eso. Por supuesto, como decía Gonzalo, estas armas en su grado de destrucción masiva, obviamente no queda duda cuando un gran porcentaje de la población cae de sopetón por gospel, por inhalación, por ejemplo, de algún stock tóxico. En el caso de él trataron de hacer la piola y hacer de que pareciera que finalmente se complicó su estado, obviamente que lo mantenía en aquel centro hospitalario, y finalmente en el lapso de tiempo de 2 meses parece algo que tiene que ver más con la casualidad que la causalidad de cómo fue envenenado este hombre con venenos, digamos, químicos previamente preparados en laboratorio. Pero fue por químicos cinética que crean esto para destruir a seres humanos. No convencionales. Exacto, porque no tiene ninguna función. No es una sobredosis de algún remedio que en exceso podría destruir. Estos fueron creados, por lo tanto no convencionales, pero sin embargo tipificados como armas que están hechos para destruir seres humanos. Bueno, usted lo mencionó, Felipe, Eugenio Berríos. La historia de este hombre casi amerita una película. Imagínate, un tremendo bioquímico que pertenecía al MIR, que de repente se entra en un estado de noviazgo con una mujer, el gallo queda completamente prendado de esta fémina, finalmente ella lo deja, entra en la locura y pasa a patria y libertad, así el cambio, y de repente, no sé si enojado con el mundo, no sé si en estado de locura, comienza con toda su sapiencia a fabricar estas armas químicas o administrarlas cuando son pedidas al extranjero, al parecer, o ya está medio chalado, porque imagina, pasarse el MIR, digamos, al partido completamente apuesto, es muy loco. Mucha atención. ¿Quién es este hombre? Eugenio Berríos Sagredo. Nace el 14 de noviembre del año 1947, abril del año 95. Bioquímico de la DINA. Mira dónde terminó. Que perfeccionó armas químicas durante la dictadura. O sea, ya sabemos que ya se iban a ocupar o que fueron ocupadas armas químicas. Algo completamente prohibido y que se utilizaron durante la dictadura de Pinochet. Fue parte del MIR en Concepción, pero tras un rechazo amoroso, viajó a Santiago completamente despechado para unirse a Patria y Libertad y más tarde a la DINA. De hecho, no está de más decir que fue a encontrar una playa en Uruguay con 2 balazos en la cabeza posteriormente, y esto, la fuente es el portal Memoria y Justicia. Claramente se volvió en un agente peligroso, ya que era ir en contra. Obviamente los mismos que lo contrataron lo silenciaron, finalmente callaron. El hombre, como se dice en las películas de espionaje, sabía demasiado. Y este hombre, que en algún momento participó en el MIR, después en Patria y Libertad, imagínate. Además estaba medio loco, imagínate el peligro que era. Mira lo que hacía él organizaba los químicos, las armas químicas. La mujer, estamos viendo la imagen
mandaban a buscar al extranjero, y por otra parte desarrollaba y especificaba y mejoraba ciertas armas químicas de su propia facturación. O sea, con esa persona estamos hablando. Ahora, ¿qué es lo que hizo, entre otras cosas, el proyecto Andrea, que fue liderado por este hombre? Y aquí obviamente van a ver quién también estaba metido. Proyecto Andrea, así es como él le colocó. ¿En qué consistía? ¿En qué estaba metido Eugenio? En producir armas químicas para la eliminación de opositores. Ese era su mandato, y para ser usados en algún conflicto con países vecinos. La fuente CIPER, como bien que decía, quizás en tiempos de guerra, como nos decía Gonzalo. Bueno, debo decir que el laboratorio donde este hombre trabajaba estaba ubicado en Locurro, y era liderado, porque él organizaba, él era el experto en la materia, pero Manuel Contreras era el que estaba sobre él. Manuel Contreras era el hombre que manejaba a Eugenio, y al parecer hablaban el mismo idioma y se entendían perfectamente con el objetivo principal, que era: alguien está molestando mucho, chántele alguno de los químicos y eliminémoslo. Y si hay varios reunidos, que sin perdón ni olvido, que ataquemos todos por igual. Que sentirte con ese poder. Bueno, de hecho, Jorge Molina Sangüesa, un periodista que tomó este caso y que escribió un tremendo documento al respecto, todo esto porque habló la mujer del gringo, del norteamericano, que traía parte de estas armas químicas que Eugenio tenía que supervisar. Terminamos sabiendo lo siguiente. Insisto, Jorge Molina Sangüesa, periodista del libro Crimen Imperfecto, historia del químico Dina, de Eugenio Berríos, dice: Berríos habría dicho en presencia de Mariana Callejas, la mujer de este hombre que Maggentoli, obviamente, que traía estos químicos y que él lo supervisaba posteriormente, el chileno: no había mejor manera de liberarse de un indeseable que con una gota de estafilococo dorado. Imagínate, palabras de este propio hombre, que en su estado de locura fue uno de los tantos heraldos de la muerte que utilizó Augusto Pinochet, y probablemente, quizás, quién sabe, una de las víctimas también, como Frei Montalva, que también murió intoxicado. Es lo que, como usted bien dice, las armas químicas hasta el día de hoy están prohibidas en todo el mundo por lo terrible que son. Sin embargo, no queda duda, fueron ocupadas en Chile durante la dictadura militar.